En un mundo donde la desesperación y el caos reinaban, un hombre se levantó en medio de la tormenta. Era un general, un estratega, un líder que se negaba a aceptar la derrota. Su nombre, Douglas MacArthur. A finales de 1941, el Imperio japonés lanzó un ataque devastador en Pearl Harbor, sacudiendo a la nación estadounidense hasta sus cimientos. La rápida expansión del enemigo dejó a muchos en un estado de pánico y desesperación. Pero entre las sombras de la adversidad, MacArthur se convirtió en la figura que iluminó el camino hacia la esperanza. Designado como comandante del ejército de los Estados Unidos en el Pacífico, MacArthur se encontró frente a un desafío monumental: frenar la marea de la guerra que avanzaba implacablemente. Mientras sus tropas enfrentaban reveses en Filipinas, la oscuridad parecía cernirse sobre su misión. Pero en lugar de rendirse, Douglas MacArthur hizo una promesa, una declaración que resonaría a lo largo de la historia: regresaré. Esta no era solo una frase, era una determinación inquebrantable de cambiar el rumbo de la guerra. En este video, exploraremos la extraordinaria historia de Douglas MacArthur, el general que desafió las probabilidades, lideró el contraataque en el Pacífico y dejó una huella indeleble en la historia militar. El 7 de diciembre de 1941, el mundo cambió para siempre. En un ataque sorpresivo, la Armada Imperial japonesa devastó la base naval de Pearl Harbor, dejando a Estados Unidos aturdido y sumido en la confusión. Este ataque no solo marcó el comienzo de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, también despertó una feroz determinación en el pueblo americano para luchar y recuperar lo perdido. Poco después, la nación se movilizó. En medio de este caos, Douglas MacArthur, comandante del ejército de los Estados Unidos en el Pacífico, enfrentaba un dilema monumental. Con el imperio japonés extendiendo su dominio por el sudeste asiático, la situación era crítica. En la primavera de 1942, MacArthur se encontraba al mando de las fuerzas que defendían Filipinas, una de las últimas barreras contra la marea japonesa. Sin embargo, a pesar del valor de sus hombres, la situación era insostenible. En marzo de 1942, tras intensos combates y con sus fuerzas diezmadas, MacArthur recibió la orden de evacuar a Australia, dejando atrás a sus hombres y su país. Fue un momento desgarrador que marcaría su carrera, pero también encendió en él una llama de determinación. Con la retirada, el general prometió regresar, una promesa que resonaría en cada rincón del Pacífico. Mientras MacArthur se establecía en Australia, la lucha continuaba en Filipinas. Las fuerzas japonesas habían tomado el control y la situación para los aliados era desesperada. Los siguientes meses fueron testigos de un rápido avance japonés. Desde Malasia peninsular hasta Singapur, los ejércitos de Hirohito parecían invencibles. Pero en medio de esta oscuridad, MacArthur comenzó a trazar un plan audaz, uno que cambiaría el curso de la guerra. Establecido en Australia, el general reunió a sus oficiales y comenzó a delinear su estrategia: la idea de un salto a las islas, evitando las fortificaciones más resistentes para concentrar los esfuerzos en los puntos más vulnerables del enemigo. Era un enfoque revolucionario que permitiría a las fuerzas estadounidenses recuperar el terreno perdido sin el costo de vidas masivas. La estrategia de MacArthur no solo era un camino hacia la victoria, era un rayo de esperanza en un momento oscuro. Mientras las fuerzas aliadas enfrentaban una serie de derrotas en el Pacífico, Douglas MacArthur trazaba un nuevo camino hacia la victoria. En lugar de atacar de frente a las fuertemente defendidas posiciones japonesas, MacArthur propuso un enfoque audaz: la estrategia del salto de isla en isla. Este concepto revolucionario consistía en seleccionar cuidadosamente las islas estratégicas que eran menos defendidas por el enemigo, capturarlas y utilizarlas como bases para futuras ofensivas. Al evitar las fortificaciones más robustas, MacArthur no solo ahorraba recursos, sino que también mantenía la moral de sus tropas. El primer gran éxito de esta estrategia llegó con la batalla de Guadalcanal, en agosto de 1942. Esta isla se convirtió en el primer territorio japonés capturado por las fuerzas aliadas, marcando un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Guadalcanal no solo fue crucial por su ubicación estratégica, también simbolizaba la resistencia y la determinación de las fuerzas estadounidenses. La batalla fue feroz.
Los hombres de MacArthur enfrentaron no solo al enemigo, sino también a la selva implacable y a las enfermedades tropicales. Sin embargo, su tenacidad llevó a la victoria, y las fuerzas japonesas comenzaron a retirarse. Este triunfo otorgó a MacArthur la confianza y la credibilidad necesarias para continuar su campaña en el Pacífico. A medida que la estrategia del salto de isla en isla se consolidaba, MacArthur llevó a cabo una serie de desembarcos audaces. Tarawa, una de las islas más fuertemente fortificadas, fue un desafío monumental. La batalla, que tuvo lugar en noviembre de 1943, fue brutal, pero los sacrificios valieron la pena. La victoria en Tarawa abrió la puerta a nuevas ofensivas hacia las Filipinas. Con cada victoria, MacArthur reafirmaba su promesa de regresar a Filipinas, donde había dejado atrás a sus hombres. Su estrategia no solo era táctica, sino también un poderoso símbolo de esperanza para aquellos que habían sufrido bajo la ocupación japonesa. La estrategia del salto de isla en isla fue más que una serie de batallas ganadas. Fue un testimonio de la determinación de MacArthur y de su habilidad para inspirar a sus hombres en tiempos de desesperación. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por el Pacífico, la promesa de Douglas MacArthur de regresar a Filipinas se convertía en un faro de esperanza para millones de filipinos oprimidos. En octubre de 1944, después de 2 años de intensos combates y sacrificios, el momento finalmente llegó. El 20 de octubre de 1944, MacArthur desembarcó en la playa de Leyte, un acto simbólico que no solo significaba el retorno de las fuerzas estadounidenses, sino también la liberación inminente de su tierra natal. Con una poderosa declaración, MacArthur anunció: «He regresado. Por la gracia de Dios, he regresado». Las playas de Leyte estaban llenas de alegría y esperanza. Miles de filipinos, muchos de ellos que habían estado en condiciones deplorables durante la ocupación japonesa, salieron a recibir a su general. La conexión emocional entre MacArthur y el pueblo filipino era palpable, un vínculo forjado en el fuego de la guerra. Pero la batalla por Filipinas no sería fácil. Las fuerzas japonesas, decididas a mantener su control, lanzaron una feroz resistencia. La batalla de Leyte se convirtió en una de las más grandes del conflicto, involucrando a miles de hombres y una extensa fuerza naval. Sin embargo, la determinación de MacArthur y su capacidad de inspirar a sus tropas fueron fundamentales. Con una combinación de estrategia innovadora y un liderazgo decisivo, las fuerzas estadounidenses y filipinas comenzaron a ganar terreno. La victoria en Leyte fue crucial, no solo por su impacto inmediato, sino también porque marcó el comienzo de la liberación del archipiélago filipino. A medida que las tropas avanzaban, la noticia de la victoria se propagó rápidamente. Los filipinos comenzaron a ver la luz al final del túnel, y con cada ciudad liberada, el espíritu de resistencia se reavivaba. Sin embargo, MacArthur sabía que la lucha aún no había terminado. La liberación total de Filipinas requería un esfuerzo monumental, y con cada victoria, la presión sobre las fuerzas japonesas aumentaba. Después del exitoso desembarco en Leyte, la mirada de Douglas MacArthur se centró en Manila, la capital filipina. Recuperar esta ciudad era crucial no solo por su importancia estratégica, sino también por su valor simbólico como el corazón de Filipinas. Sin embargo, los japoneses sabían lo que estaba en juego y estaban decididos a luchar hasta el final. En enero de 1945, las fuerzas estadounidenses y filipinas lanzaron la ofensiva hacia la capital. El camino a Manila estaba plagado de desafíos. Los japoneses habían fortificado puntos estratégicos y estaban dispuestos a defender cada centímetro de terreno. Las calles de Manila se convirtieron en un campo de batalla devastador. El enemigo utilizó tácticas de guerrilla urbana y los intensos combates causaron enormes daños a la infraestructura de la ciudad. Edificios históricos, puentes y vecindarios enteros quedaron en ruinas. Sin embargo, MacArthur estaba decidido a liberar Manila a cualquier costo. Pero la batalla de Manila fue más que una operación militar. Fue también una tragedia humanitaria. Miles de civiles quedaron atrapados entre las líneas de fuego y las atrocidades cometidas por las fuerzas japonesas en su retirada dejaron cicatrices imborrables en la población. A pesar de las adversidades, las tropas aliadas avanzaron sin descanso. MacArthur sabía que cada día de retraso significaba más sufrimiento para la población. Con una combinación de ataques coordinados y el apoyo de las guerrillas filipinas, lograron romper la resistencia japonesa.
Finalmente, el 3 de marzo de 1945, Manila fue liberada. La bandera filipina ondeó nuevamente en el Palacio de Malacañang, y el pueblo de Manila, aunque devastado por la guerra, comenzó a recuperar la esperanza. La victoria en Manila fue la culminación del compromiso inquebrantable de MacArthur con su promesa: liberar Filipinas de la opresión. Para MacArthur, la liberación de Manila era más que una victoria militar. Era la restauración del honor perdido y la primera piedra en la reconstrucción de un futuro mejor para Filipinas. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Con la liberación de Filipinas completa, MacArthur y los aliados volvieron su atención al objetivo final: la rendición de Japón. Con Filipinas liberada, MacArthur sabía que la victoria total en el Pacífico solo se alcanzaría con la rendición de Japón. Sin embargo, el enemigo no tenía intención de rendirse fácilmente. Mientras las fuerzas aliadas continuaban su avance, Japón enfrentaba una ofensiva sin tregua, con bombardeos masivos que devastaban sus ciudades. A mediados de 1945, la guerra en el Pacífico había llegado a un punto crítico. Las pérdidas sufridas por Japón eran abrumadoras, pero su gobierno insistía en resistir hasta el final. En medio de esta desesperación, Estados Unidos tomó una decisión drástica: lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El horror causado por las bombas atómicas dejó al mundo conmocionado y obligó al alto mando japonés a aceptar lo inevitable: la guerra había terminado. Finalmente, el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón. MacArthur, que había pasado años liderando la ofensiva aliada con determinación incansable, fue elegido para supervisar la rendición formal. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, MacArthur encabezó la ceremonia que pondría fin a una de las guerras más devastadoras de la historia. La ceremonia fue breve, pero llena de simbolismo. MacArthur no solo representaba la victoria de los aliados, sino también la promesa de reconstrucción. Tras la firma de la rendición, el general ofreció un discurso que marcó la transición de la guerra hacia la paz y la reconstrucción. Con el final de la guerra, el mundo comenzó a sanar sus heridas. Pero para MacArthur, la paz no era el fin de su misión. Ahora debía liderar la ocupación de Japón y garantizar que un conflicto como ese nunca volviera a ocurrir. La guerra en el Pacífico había terminado, pero la historia de MacArthur aún no. Con el fin de la guerra, Japón quedó devastado no solo en lo material, sino también en lo moral. Douglas MacArthur, el general que lideró la victoria en el Pacífico, asumió ahora una misión completamente distinta: reconstruir una nación quebrada y evitar futuras guerras. MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en Japón, y lo que vino después sorprendió a muchos. En lugar de ejercer un control militar brutal, el general decidió seguir un enfoque radicalmente diferente: la paz y la reforma. Convirtió su oficina en Tokio en un centro de trabajo político y económico, liderando una transformación sin precedentes. Bajo la dirección de MacArthur, Japón adoptó una nueva constitución en 1947 que promovió principios democráticos, desmanteló el poder militar y reconoció los derechos de las mujeres. Estas reformas cimentaron las bases de la sociedad japonesa moderna. Fue una reconstrucción basada no en la venganza, sino en la cooperación. Una de las imágenes más icónicas de este periodo fue la del general MacArthur junto al emperador Hirohito. La fotografía simbolizaba la transición de una nación imperial a una democracia moderna. Bajo la supervisión de MacArthur, Japón pasó de ser un país derrotado a una potencia económica emergente. Gracias a su liderazgo, la ocupación de Japón fue una historia de éxito sin precedentes. MacArthur logró lo que muchos consideraban imposible: transformar a su antiguo enemigo en un aliado cercano de los Estados Unidos. A pesar de las tensiones iniciales, las reformas permitieron que el país floreciera y marcara un nuevo rumbo en la historia mundial. En 1951, cuando la ocupación terminó, MacArthur dejó Japón con el reconocimiento de muchos ciudadanos que alguna vez lo vieron como un enemigo. Sus palabras de despedida reflejaron su profundo respeto por el pueblo japonés. Me voy, pero Japón siempre tendrá un lugar en mi corazón. Su legado no se limitó a la guerra ni a la reconstrucción de Japón.
MacArthur se convirtió en un símbolo del liderazgo en tiempos de crisis y en un ejemplo de cómo la determinación y la visión pueden cambiar el curso de la historia. Douglas MacArthur pasó de ser el general que se negó a perder a ser el arquitecto de una nueva paz. Su impacto perdura hasta hoy, tanto en la relación entre Estados Unidos y Japón como en las lecciones de liderazgo que dejó para las futuras generaciones.